Bien, pues vamos a ver el régimen disciplinario de funcionarios y personal laboral. Vamos a centrarnos en funcionarios y solo voy a hacer mención al personal laboral en aquello que se diferencia con los funcionarios. El resto, pues sabiéndose para lo que establece para funcionarios, pues es literalmente, prácticamente, no es literalmente igual, pero prácticamente igual. Entendiendo una cosa, vais a sacar la respuesta que puedan preguntar de personal laboral. Lo primero que hay que grabarse a fuego es que el título 7 del TREBET, que regula el régimen disciplinario, se aplica tanto a funcionarios o laboral. Por ejemplo, el artículo 95, que como veréis, que es muy importante, regula las faltas muy graves. Pues bien, esas faltas muy graves se aplica tanto a funcionarios como a personal laboral. En lo no previsto en este título 7, por ejemplo, el procedimiento no se regula en este título 7, el procedimiento sancionador a un funcionario personal laboral no se regula detenidamente en ese título 7. Pues bien, ¿dónde nos tenemos que ir? Pues nos tenemos que ir para funcionarios en el Real Decreto 3386 del 10 de enero y para personal laboral al cuarto convenio. Así. Título 7 se aplica tanto a funcionarios como personal laboral. ¿Cómo se desarrolla? En funcionarios el Real Decreto 3386 y para el personal laboral, que como sabéis está en vigor en lo que no se oponga al TREBE. Y para el personal laboral nos vamos al cuarto convenio. ¿Quiénes son personas responsables? Pues funcionarios de carrera y personal laboral. Y también tenéis que tener en cuenta que también serán personalmente también serán responsables de las infracciones que cometan los funcionarios en práctica. Los funcionarios que se encuentren en situación distinta a la de servicio activo, pues pueden cometer infracciones. ¿Vale? Si tú estás en excedencia voluntaria por interés particular, pero te vales de tu situación de funcionario para un beneficio indebido, pues puedes cometer también esa infracción administrativa. Además, dice que de no ser posible el cumplimiento de la sanción en el momento en que se dicte la resolución, por ejemplo, imaginar que ponen una suspensión de funciones y el funcionario se halla en excedencia por cuidado de familiares. Pues evidentemente no le pueden suspender de funciones porque está en excedencia. Pues bien, ¿qué va a pasar en estos casos? Pues lo va a cumplir cuando la situación lo permita, así. Por ejemplo, cuando vuelva al servicio activo, salvo que haya prescrito la falta. Pues ya no, salvo que haya prescrito esa sanción, ya pues no la va a tener que cumplir. No podrá exigirse responsabilidad disciplinaria por actos posteriores a la pérdida de la condición de funcionario. Y si el funcionario ha perdido la condición de funcionario, ¿dónde podemos ver cuáles son las causas de pérdida de condición de funcionario? Dale un vistazo al artículo 63 del TRE, ¿vale? Y le dais un repaso. O bien, pierde la condición de funcionario, pues por actos posteriores, pues no le van a poder sancionar administrativamente. Y también te dice que esa pérdida de condición de funcionario no libera de la responsabilidad civil o penal. Es decir, si tú has cometido una infracción administrativa, pierde la condición de funcionario, pero ese mismo hecho puede ser también susceptible de una sanción de tener una responsabilidad civil o penal, pues el que tú hayas perdido la condición de funcionario no te libera de esa responsabilidad. Bien, los que inducen, es decir, el autor que induce a otro, una persona que induce a otra a la realización de actos o conductas constitutivas de falta de disciplina, si tú induces, tú le dices, mira, discrimina a aquel o coge dinero de la caja, tú induces a otro, pues cumplen la misma responsabilidad que el que materialmente lo haya hecho. Si esto se refiere para faltas consumadas, que de no ser esa falta consumada, es decir, tú dices, roba de la caja, el otro intenta robar, pero no puede, por lo que sea, pues no, finalmente no se consuma, pues aquí simplemente dice que el que induce incurrirá en responsabilidad. Cuidado con encubrir. Cubrir es, tú estás viendo que un compañero que está discriminando a otra persona, le está haciendo bullying, y lo estás encubriendo, pues en ese caso hay que tener en cuenta una serie de características, ¿vale? Que son que la falta sea consumada, es decir, tú tienes que encubrir una falta que verdaderamente el otro compañero esté discriminando, que sea algo consumado, que sean constitutivas de una infracción grave o muy grave. Es decir, si tú encubres una falta leve, cuidado para el tipo test, ahí no vas a tener ningún tipo de responsabilidad.
Y además que dicho acto se derive daño grave a la administración o a los ciudadanos. Así que se tienen que cubrir, para tú ser responsable cuando encubres una falta de otro compañero o de otro funcionario, pues se tienen que cumplir las tres condiciones: que sea consumada, que esa falta, esa infracción sea muy grave o grave, y que esa infracción o posible infracción derive grave daño a la administración. En este caso, incurrirá en responsabilidad, ¿vale? Cuidado, porque no te dice la misma responsabilidad, como cuando inducen, simplemente te dice incurrirá en responsabilidad. Para el personal laboral, ¿qué te dice sobre las personas responsables? Además de lo que ya sabemos, que también puede ser sancionado el personal laboral que esté en suspensión, ¿vale? Aquellos personal laboral que esté en suspensión, pues igual que pasaba un funcionario que estaba, por ejemplo, en licencia voluntaria por interés particular y comete una sanción, pues igual, un personal laboral que esté en suspensión también puede eh, ser sancionado por una infracción que haya cometido. Y, parecido a lo que dice el funcionario, si no puede ser cumplida una resolución sancionadora en el momento, se hará efectiva cuando el trabajador cambie de situación, ¿vale? Igual que establecía para funcionarios. Vamos a la falta disciplinaria. Para mí, lo más importante, muy importante, ¿por qué es muy importante? Porque si te cae uno de régimen disciplinario, es muy posible que te caiga una infracción. Y también hay que dedicar el esfuerzo, porque bueno, hay que memorizar muchas faltas. La del artículo 95 no hace falta que lo diga, pues yo he hecho la introducción. Pero repito, la falta muy, todo el título 7 se aplica también a personal laboral. Por tanto, estas faltas también se aplican al personal laboral. ¿Cuáles son esas faltas que son súper importantes? La del artículo 95, las faltas en sí, las infracciones son muy importantes y hay que hacer un esfuerzo. Incluso la del 95, yo haría un esfuerzo incluso para aprenderme las letras, ¿vale? ¿Cuáles son esas faltas muy graves? Que pongo simplemente algunas palabras para que la identifiquéis en el tipo 3. Incumplimiento, respeto a la Constitución y a los estatutos de autonomía. Cualquier actuación que suponga actuación con discriminación. El abandono del servicio, ¿vale? Tú estás trabajando y abandonas el servicio, ¿vale? Diferentes faltas de asistencia. Vamos a ver que la falta de asistencia es una falta grave. Sin embargo, tú vas al trabajo, es más, mucho más, hay que tener mucho más cuidado. Si tú no, por lo que sea, ves que no va, es más vale que te quedes en casa a que vayas a trabajar y abandones el servicio, ¿vale? Porque puede ser una falta muy grave, incluso te pueden separar del servicio. No hacerse cargo voluntariamente de las tareas encomendadas, también puede ser una falta muy grave. Adopción de acuerdos manifiestamente ilegales y que además causen perjuicio grave a la administración o a los ciudadanos. Publicación o utilización indebida de documentos. Información que tenga por acceso a su cargo. Negligencia en la custodia de secretos oficiales. Notorio incumplimiento de las funciones esenciales. ¿Por qué os pongo aquí este artículo 67? Bueno, para que repaséis y recordéis que el artículo 67 regula en el reglamento penitenciario los recuentos. Pues bien, no hacer un recuento, no hacer los recuentos, por ejemplo, cuando estéis en ese relevo de funcionarios, no hacer ese recuento es un notorio incumplimiento de funciones esenciales que tiene un funcionario del cuerpo ayudante de vigilancia, de V1. Violación de la imparcialidad, influir en procesos electorales, desobediencia abierta. Cuidado, salvo que haya una infracción manifiesta. Si tu jefe te dice roba de la caja o pega al compañero, pues evidentemente ahí no va a ser ninguna infracción, ¿vale? Solo cuando hay una desobediencia abierta, salvo que haya una infracción manifiesta. Si lo que te ordenen no, eh, no esté conforme al ordenamiento jurídico. La prevalencia de condición de funcionario para obtener un beneficio indebido, la obstaculización de libertades públicas y derechos sindicales. Ya veréis que esta de libertades públicas y la palabra huelga son para falta muy graves, ¿vale? Siempre que salga huelga, la palabra huelga, o libertades públicas, derechos sindicales, esa obstaculización, ese coartar la huelga o ese incumplimiento de servicios esenciales de la huelga va a ser falta muy grave, ¿vale? Los servicios esenciales, siempre, por ejemplo, un centro penitenciario, si hay una huelga de funcionarios, pues siempre va a haber unos servicios esenciales. ¿Por qué? Porque siempre va a haber falta que haya tantos funcionarios aquí, que haya un funcionario en rastrillo, que haya un funcionario en oficina, siempre va a haber unos servicios esenciales. No puede irse toda la plantilla de huelga. Por tanto, ¿y eso cómo te declaran esos servicios esenciales? Pues te lo comunican, te notifican, mira, tú eres servicio esencial. Entonces,
y tienes que venir a trabajar. Aunque no quieras, aunque estés de acuerdo con la huelga, aunque quieres ir a la huelga, estás en servicios esenciales y tienes que ir a trabajar porque no podemos cerrar el chiringuito. Entonces, tú te han notificado que eres servicio esencial y tú te vas, y tú así no vas a la huelga, pues que sepan que ese incumplimiento de servicio esencial te pueden separar hasta del servicio. Es una falta muy grave. Incumplimiento de normas de incompatibilidades que dé lugar en una situación de incompatibilidad, ¿vale? Por ejemplo, no solicitar la previa compatibilidad de un segundo puesto público-privado, pues el no solicitarlo y estar ejerciéndolo y sin cumplir esa norma de incompatibilidad, pues va a ser una falta muy grave. El acoso laboral, ¿vale? A mí me recuerda en la letra O y tiene muchas O. Pues acoso laboral también va a ser una falta muy grave. Y después ley, ¿vale? No reglamento, sino ley que establezcan las Cortes Generales o las Asambleas Legislativas o los convenios. Vamos a ver que el convenio, el cuarto convenio, establece sus propias infracciones para el personal laboral. Las faltas graves y leves que sean establecidas en el futuro por ley o por los convenios colectivos que tendrán en cuenta el grado en que se haya vulnerado la legalidad, la gravedad de los daños causados al interés público y el descrédito para la imagen. ¿Vale? Si aquí sale una palabra que es vulgaradez. El vulnerar la legalidad, gravedad del daño y el descrédito. Eso es lo que va a tener en cuenta las leyes para establecer esas faltas graves y leves. Cuidado, porque el TREBEP, en el artículo 96, que es cuando nos están hablando de las sanciones, pues nos establece que el alcance de cada sanción, una sanción, pues, por ejemplo, de suspensión de funciones te pueden poner hasta 6 años, ¿no? Pues cuando te van a poner 1 año, 2 años, 3 meses, 4 meses. Pues ¿de qué va a depender ese alcance de cada sanción? Aunque te pongan en vez de una suspensión de firme de funciones, una separación del servicio. Pues va a depender del grado de intencionalidad, descuido o negligencia que se releve en la conducta, el daño al interés público, la reiteración o residencia, así como el grado de participación. Bien, eh, continuamos. No solo hay que saberse la del artículo 95, sino también hay que saberse la del artículo 95, la del artículo 6 del Real Decreto 3386. Ya hemos visto que las faltas graves y leves, las leyes de función pública las tienen que establecer, ¿no? Por ley. Pero actualmente, no están, como no están en el 95 del 3, hay que irse al Real Decreto 3386. Las faltas muy graves del artículo 6, el 7 graves y el 8 leves. Las 6 del Real Decreto 3386 son muy parecidas a la del 95 del 3. Solo hay 3 que se diferencian. Por tanto, aprenderos solo estas 3. Que aquí la participación en huelgas a las que tengan expresamente prohibida por ley. Bien, bueno, pues aquí ya hemos visto que cuando sale la palabra huelga es falta muy grave. Pues bueno, ahí ya tenemos un truquillo para identificarla. Y las siguientes son los actos limitativos de la libertad de expresión de pensamiento, ideas, opiniones, y también como haber sido sancionado por la comisión de 3 faltas graves en periodo de 1 año. ¿Vale? Estas 3 también se suman a la del 95, ¿vale? Porque las del 6 también están en vigor igual que la del 95. Las faltas graves. Aquí vamos a intentar establecer otro pequeño truco. No hemos establecido, no hemos puesto en este esquema, en este resumen, todas las faltas graves. ¿Para qué? Porque aconsejamos que el estudio de que se haga un esfuerzo por el artículo 95 del 3B, se haga un esfuerzo también por intentar abarcar estas 3 y también se haga un esfuerzo por establecer las faltas leves, ¿vale? Que son estas 4. Y el resto, por descarte, pues ya sabemos, si nos preguntan tal infracción que es muy grave, grave o leve. Si yo me sé muy bien las muy graves, si yo me sé muy bien las leves, pues por descarte voy a identificar las graves, ¿vale? Por sí o sí. Solo he puesto las que para no confundirlas con las leves, ¿vale? Que es el incumplimiento injustificado de la jornada de trabajo que acumulada suponga un mínimo de 10 horas al mes. Tenemos que entender los meses por meses naturales. La tercera falta injustificada de asistencia, ¿vale? Esta es el incumplimiento, es decir, que no cumplas tu horario, esta es que no vayas directamente.
Pues la tercera falta injustificada en periodo de 3 meses cuando las dos anteriores hubieran sido objeto de sanción por falta leve. Estas van a ser faltas graves. De todas formas, hay otro pequeño truco para identificar las faltas graves, que es la siguiente. Cuando te aparece la palabra grave, es una falta grave, ¿vale? Este truco, por si también os sirve, ese artículo 7 que regula la falta, la falta grave, pues en varias ocasiones, estableciendo en ese artículo 7 pues nos dice falta grave, ¿vale? Además del truco que te digo, que simplemente estudiando las muy graves o las leves, identificamos las graves, ten en cuenta que también en las faltas graves siempre aparece la palabra, hay muchas ocasiones, perdón, que aparece la palabra grave, ¿vale? Por eso en este apartado D, en el E, ¿vale? Aparece la palabra grave que no aparece en las muy graves. Bien, la grave perturbación al servicio, el atentado grave a la dignidad, la grave falta, una palabra que le identificáis para el tipo test, que es lo que queremos, el tipo test o en el supuesto. Solo aparece la palabra, esto nos venía muy bien antes de que estuviera el TREVER, sí es cierto que ahora en el artículo 95 aparece una palabra grave, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado porque sería una falta muy grave, que es la adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave a la administración, ¿vale? En esta es la única que es muy grave. En las otras, cuando en el tipo desaparezca la literalidad y ponga la palabra grave, va a ser una falta grave, ¿vale? Bueno, son pequeños trucos que os sirve perfecto. Vamos a continuar y vamos a ver ahora las faltas leves, que es el incumplimiento injustificado del horario de trabajo, la falta de asistencia injustificada de un día, la incorrección con el público, superiores, compañeros y subordinados, el descuido o negligencia en el ejercicio de sus funciones, ¿vale? Si veis, son como más descafeinadas, ¿vale? Por eso son leves. Cuidado, porque si, por ejemplo, la falta de asistencia injustificada de un día será falta leve. Y como vimos en el artículo, cuando vimos ese artículo 7, la tercera falta injustificada en un periodo de 3 meses, cuando las dos anteriores hubieran sido por falta leve, pues será falta grave, ¿vale? Para ponerse, son matices cuando nos habla de falta de asistencia y cuando nos habla de incumplimiento injustificado del horario. Vamos al personal laboral. Para mí, la parte más difícil de esta parte que estamos viendo ahora, la más difícil de memorizar, ¿vale? Entonces, tienes que hacer un trabajo para memorizarla. Hay que darle prioridad a los de los funcionarios, sobre todo a los de los funcionarios. Una vez que tenga lo de los funcionarios, ese artículo 95, ese artículo 6, 7 y 8 del Real Decreto 33, del Real Decreto 33, 86, pues me voy al personal laboral, ¿vale? Estas se regulan en el artículo 102, 102, ¿vale? Que además de las que establece el artículo 95, pues para el personal laboral hay que tener en cuenta estas faltas: transgresión de la buena fe contractual y abuso de confianza, falseamiento voluntario de datos e información, manipulación de datos y programas, utilización de medios de la administración para intereses particulares de tipo económico, falta de asistencia. Aquí pasa un poco igual. Aquí tenemos que tener cuidado con la falta de asistencia y el incumplimiento de horario. Porque esa falta de asistencia, si es de 5 días o más, va a ser muy grave. Si es no justificada de 3, 4 días al mes, por mes entendemos como mes natural, pues va a ser falta grave. Y si es una falta de asistencia de 1, 2 días al mes, va a ser una falta leve, ¿vale? Entonces, cuidado, perderos los números, pues se os ponen un supuesto práctico, os ponen 3, 4, falta tal día, tal día, tal día, tal día, en un mes. Pues si son 4 días, pues sería una falta grave. Bien. Igual pasa un poco con el cumplimiento horario, ¿vale? Más de 10 ocasiones al mes o más de 20 ocasiones en el trimestre sería falta muy grave. Si ese incumplimiento de horario es 6, 10 ocasiones al mes, pues ahí estaríamos al mes, si son acumulados, son mínimo 10 horas al mes, pues en ese caso sería una falta grave. Y por último, si estamos hablando de 3, 5 ocasiones al mes, pues estaríamos hablando de una falta leve. Bien, la siguiente
me llama muchísimo la atención, por tanto, no se nos va a olvidar que es la embriaguez habitual. Si pero cuidado, no cualquier embriaguez, cuando repercute negativamente. Curioso, tú vas borracho al trabajo, no pasa nada, solo cuando repercute negativamente al funcionamiento. Embriaguez habitual y toxicamia si repercute negativamente. Tolerancia o encubrimiento por faltas muy graves o graves por subordinados. Incumplimiento muy grave de obligaciones de prevención de riesgos laborales. Faltas graves. Falta de disciplina en el trabajo, respeto debido a los superiores. Incumplimiento de órdenes y instrucciones de superiores. Negligencia que podrá derivar perjuicios graves al servicio. Desconsideración grave con ciudadanos y empleados. Incumplimiento grave de obligaciones. Vamos, lo vimos antes. Abandono del puesto de trabajo. ¿Vale? Tú vas a trabajar y lo abandonas. Que es una falta grave. Cuando sea injustificado. Simulación de enfermedad, simulación encubrimiento de faltas, disminución continua y voluntaria en el rendimiento, negligencia que pueda causar grave daños a locales, materiales, incumplimiento de paso, otras materias de incompatibilidades, ¿vale? Esta también la establece para funcionarios, utilización y difusión indebida de datos, asuntos, intervenir en un procedimiento que sea causa de abstención, ¿vale? ¿Dónde se regula la abstención? Artículos 23 y 24 de la ley, 30 de la ley 40/2015, ¿vale? Dale una lectura comprensiva y repasáis ese artículo. Presentación de documentos falsos, el acceso individuo a activos de información, página de web. ¿Cuáles son las leves? La leve incorrección con ciudadanos, el retraso injustificado, negligencia o descuido, no comunicación con antelación a una falta de trabajo, es decir, tú vas a faltar al trabajo, la falta es justificada, pero tú no lo comunicas con la antelación suficiente. Pues eso puede ser una falta leve. Y la otra lo hemos visto, el descuido de conservación. Aquí os aconsejo igual, intentar memorizar la del 102, las faltas muy graves, y la del 104. Y por descarte, pues saco ya las graves, ¿vale? De tal forma lo que os comentaba. Sobre todo, intentar coger las de funcionarios. Una vez que tengan las de funcionarios, pues me meto con las del personal laboral. Continuamos. Y vamos a ver la garantía y derechos de los representantes de los trabajadores. ¿Por qué hago un epígrafe de este apartado? Porque ha sido preguntado en varias ocasiones en los supuestos y en test. Por tanto, esto hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? ¿Cuáles son las garantías y los derechos de los que representan a los trabajadores, ¿vale? De aquellos de los sindicatos. Pues bien, primero van a ser informados de todas las faltas muy graves. Cuidado con esto. No de las faltas graves, sino solo van a ser informados de todas las faltas muy graves. Tendrán audiencia de los expedientes disciplinarios a que pudieran ser sometidos sus miembros durante el tiempo de su mandato y durante el año inmediatamente posterior. Es decir, cuando se incluye un expediente disciplinario a un funcionario que ostente la condición de delegado, delegado de personal o cargo electivo, deberá notificarse dicha ocasión a la correspondiente sesión sindical, junta de personal, a fin de que puedan ser oídos durante la tramitación. Deberá ser notificado a sí mismo realizarse cuando la incoación del expediente se practica dentro del año siguiente al cese del inculpado. Bien, tampoco nuestras garantías, y como no puede ser de otra manera, no podrán ser trasladados ni sancionados por causas relacionadas con el ejercicio de su mandato representativo, ni durante la vigencia del mismo, ni al año siguiente a su obtención. Cuidado con esto, al año es muy preguntable, al año siguiente, 2 años, 3 años, no, es al año siguiente, exceptuando la extinción que tenga lugar por revocación o dimisión. ¿Vale? Y por revocación o dimisión, sí, ¿vale? Si no, no podrá. ¿Qué nos dice, peculiar para estos representantes sindicales, relacionado con los sindicatos, para el personal laboral, que no lo establece para funcionarios? Pues el artículo 119 del cuarto convenio nos dice que el acuerdo de iniciación, ya veremos ahora cuando veamos el procedimiento, que hay un acuerdo de iniciación del procedimiento, pues ese acuerdo de iniciación es donde se van a determinar los posibles hechos, la sanción, la susceptible sanción que ha podido cometer, y te dice que ese acuerdo de iniciación de un procedimiento sancionador contra un personal, en este caso contra un personal laboral, pues se notifica al infractor, a la persona que se designe como instructora, a su secretario en su caso, porque no siempre, como vamos a ver,
tiene por qué haber secretario. Y además, y la parte que nos interesa en este apartado, a la persona que haya, así como a los y las representantes del personal laboral y a los delegados, delegadas sindicales de la sección sindical. Salvo que el infractor no lleva, salvo que se solicite el infractor que no se lleve a cabo esta comunicación. Es decir, si el infractor no quiere que se lleve, que no, yo no quiero que se comunique a mi sindicato, si está afiliado a un sindicato, yo no quiero que se comunique a mi sindicato que se ha abierto un procedimiento contra mí, sancionado, ¿vale? Y además te dice, ¿vale?, la misma línea que estábamos viendo antes, que en caso de que la persona inculpada tenga la condición de delegado sindical o de persona a cargo de una organización sindical, deberá notificarse el acuerdo de iniciación al órgano de representación unitaria o el órgano sindical correspondiente, ¿vale? Aquí este apartado te habla de específicamente de una persona que posible ha cometido una infracción y es afiliado. Aquí directamente que si, cuando tiene la condición de delegado, si forma parte de esa organización, de ese sindicato. Procedimiento, vamos a ver ahora. Pasamos ya de tercio y vamos a ver ya el procedimiento disciplinario, ¿vale? Sí. ¿Cómo va a ser ese procedimiento? Donde va a haber un inicio y finalmente va a terminar en una resolución. O no, ¿vale? O caduca el procedimiento. Bien, hay dos tipos de procedimiento, el ordinario y el abreviado. Nos dice que no podrá imponerse sanción por faltas muy graves o graves, sino mediante el procedimiento previamente establecido. ¿Dónde se desarrolla? En el artículo 28 del TREVEZ nos establece cómo es ese procedimiento, pero ¿dónde se complementa eso? Bueno, en el Real Decreto 3386 para funcionarios. El abreviado, ¿vale?, es para la imposición de faltas leves, será el procedimiento abreviado. Mira, en este caso no será previa la previa instrucción del expediente a que se refiere, sino se llevará a cabo mediante un procedimiento sumario, ágil, rápido, con audiencia del interesado, ¿vale? Esto es igual tanto para funcionarios como para personal laboral. Aunque cuidado, porque para personal laboral te especifica además que el incumplimiento de ese principio de audiencia, ¿vale?, ese principio de audiencia es el que se le dan a los interesados, al infractor, para poder defenderse, ¿vale? Mínimo se le tiene que escuchar, aunque sea por una falta leve. Pues te dice, es tan importante que te dice que si se incumple ese trámite de audiencia, dará lugar a la nulidad de lo actuado, debiendo retrotraerse la tramitación del procedimiento al momento en que se produjo su incumplimiento. Bien, vamos a seguir con este procedimiento disciplinario. ¿Cuál es el ejercicio de la potestad disciplinaria? Bueno, pues esa potestad disciplinaria se regula en ese artículo 94 y no se podrá pedir responsabilidad patrimonial o penal, se podrá pedir, responsabilidad patrimonial o penal que pudiera derivarse de tales infracciones administrativas. Bien, vamos a ver los principios. Y como hemos dicho, todo el TREVEZ se aplica también al personal laboral, ¿vale? Pero bueno, lo incluyo que estos principios pues, también son para personal laboral, ¿vale?, que lo establece el 94, legalidad y tipicidad y retroactividad de sanciones no favorables, retroactividad de aquello que le pueda favorecer, proporcionalidad, si no puede por un día injustificado, no haya faltado, o haya faltado un día, o vaya a llegar tarde un día, no te van a separar del servicio, tiene que ser proporcional. Una falta muy grave, pues una sanción muy grave y proporcional. Culpabilidad, sí que exista una intención, presunción de inocencia de esa responsabilidad administrativa. Además, también te dice que cuando la instrucción de un procedimiento disciplinario resulte indicio fundado de criminalidad, puede haber indicios de que haya cometido un delito que esté tipificado en el Código Penal, pues ahí se suspende la tramitación, poniéndolo en conocimiento del Ministerio Fiscal, ¿vale? E igual lo establece, daré una lectura si repasamos el artículo 77.4 de la Ley 39/2015. Además, cuando los hechos declarados por resoluciones judiciales firmes, es decir, ha habido un juicio y hay unos hechos declarados firmes en juicio, pues vinculan a la administración. Esos hechos vinculan a la administración. Es decir, hemos visto que se va a suspender. Si hay indicio fundado de criminalidad, se suspende. Y que si después finalmente es condenado por un juez, pues esos hechos que se declaran en esa sentencia vinculan a la administración, ¿vale?
Es decir, si finalmente es sancionado penalmente por un juez o un tribunal, si hay identidad de sujeto, hecho y fundamento, eso significa que si es el mismo sujeto que comete el delito por el mismo hecho y el mismo fundamento, es decir, pues se le ha puesto penalmente tal delito porque está tipificado en tal artículo del Código Penal. Pues no se pondrá y no se impondrá sanción disciplinaria o administrativa. Sin embargo, si finalmente es sancionado penalmente, lo mismo, ¿vale? Si finalmente, imaginaros que ha empezado un procedimiento, hay indicios fundados de criminalidad, pues se suspende la tramitación. Bien, y pues si finalmente es sancionado penalmente por el tribunal y no hay identidad de sujeto, hecho fundamento, ¿vale? Si a lo mejor hay el mismo sujeto que ha cometido el mismo hecho, ha cometido el mismo hecho, por ejemplo, imagina que estamos hablando de discriminación a otro compañero. Pero hay un fundamento diferente, es decir, por un lado le han puesto una sanción penal porque eso está tipificado en el, en el Código Penal, pero también hay un fundamento que por proteger a las administraciones públicas, ¿vale? Y también hay, administrativamente también hay una infracción por eso, por ese mismo hecho. Si hay hay diferentes fundamentos. Por un lado, un fundamento del Código Penal y por otro, administrativamente. Pues en ese caso podrá reanudarse, si se suspendió, podrá reanudarse o incluso iniciarse uno si no ha habido, si no ha habido ningún procedimiento administrativo previo. Y en este caso, los hechos vinculados en la sentencia vincularán a la inmunización a la administración para imponer en su caso la sanción administrativa. ¿Vale? Bueno, esto no es tan importante, porque si os lo ponen van a seguir mucho la literalidad. Lo que sí que tener en cuenta es que cuando la instrucción de un procedimiento disciplinario resulte indicio fundado de criminalidad, se suspende la terminación poniéndolo conocimiento del Ministerio Fiscal. Los hechos vinculados en sentencia vinculan a la administración. Es decir, que si se ha demostrado en esa sentencia que ha discriminado a otro compañero o que le ha hecho bullying, pues esos mismos hechos se van a tener en cuenta si se van a tener en cuenta esa sanción administrativa. Así que por el mismo hecho se van a poder poner sanción administrativa y penal si, además de haber hay identidades sujetos y diferentes fundamentos. Por un lado, Código Penal, por otro lado, administrativamente. ¿No? Bien. Bueno, además de estos principios, que al final del resumen tenéis lo más importante, hay que también tener los principios de la potestad sancionadora que se regulan en los artículos 25 al 31. ¿Vale? Esos principios también hay que tenerlos en cuenta. Plazos para resolver y notificar la resolución. Bien, pues por un lado tenemos que tener en cuenta el plazo que se establece para funcionarios y por otro para el personal laboral. Para el personal funcionario se regula en una ley que establece que será 12 meses. Cuidado de cuándo se cuenta, que es muy preguntable. Desde el acuerdo de iniciación, es decir, desde que hay un acuerdo de iniciación hasta la fecha de que se notifica la resolución. No hasta la fecha de la resolución, sino hasta la fecha que se le notifica la resolución. Para el personal laboral, cuidado, porque no se dará de 6 meses, a contar desde su incoación. ¿Vale? Cuidado, funcionario 12 meses, personal laboral no excederá de 6 meses. Bien, ¿cuáles son los efectos hemos dicho que si pasan esos meses, ¿qué va a pasar? Que se va a producir la caducidad. ¿Vale? Recordamos este concepto de caducidad. No se produce la caducidad si el expediente hubiera paralizado por causa imputable a la persona inculpada. Es decir, si a ti te han puesto una sanción, se ha abierto ese procedimiento de incoador, de iniciación de ese procedimiento sancionador administrativo, y pues tú sabes que a los 12 meses, si eres funcionario, o a los 6 meses, si eres personal laboral, pues se va a caducar el procedimiento, lo que va a hacer, intentar entorpecer todo lo que puedas ese procedimiento. Pues bien, por eso te dice, para que el procedimiento caduque, pues por eso te dice que no se produce la caducidad si el expediente hubiera quedado paralizado por causa imputable a la persona inculpada. Y que si en un supuesto, por ejemplo, encontráis que por culpa del instructor se ha paralizado el procedimiento, pues ahí a los 12 meses o para el personal laboral a los 6 meses va a caducar el procedimiento. Pero si os dice que por culpa del infractor, del posible infractor, pues se está paralizando el procedimiento, pues que sepáis que no se va a producir la caducidad. Además, ¿cuáles son los efectos de esa caducidad?
La declaración de caducidad en su caso se dicta no implica la prescripción de la falta cometida, que se ajustará estos efectos a los plazos establecidos. Por lo que si el plazo exigido para ello no hubiera prescrito la falta, se podrá iniciar un nuevo expediente sancionador. Es decir, que estamos hablando de un procedimiento de una infracción muy grave. Han pasado, estamos hablando de un funcionario, han pasado 12 meses y a caducar el procedimiento, no se le notifica la resolución, caduca el procedimiento, pues siempre que no hayan transcurrido esos 3 años desde que se cometió la infracción, pues se puede empezar otro procedimiento. Eh, Vamos a los principios del procedimiento, de ese procedimiento sancionador. Pues estará celeridad, economía procesal y con pleno respeto a los derechos y garantías de defensa del presunto responsable. También habrá una fase, un órgano diferente, el que instruye y el que sanciona. Se va a encomendar a órganos distintos. Esto ya lo sabemos de la 39-2015. Muchas cosas que sabemos de la 39-2015, pues se aplica también a este procedimiento. Pues a la 39-2015 que regula el procedimiento administrativo común. Pues esto que estamos viendo ahora es un procedimiento administrativo que regula cómo va a llevarse ese procedimiento para sancionar administrativamente a un funcionario por su condición de funcionario o por su condición de personal laboral. Pues bien, el órgano que instruye va a ser diferente al que sanciona, al que resuelve. Vimos que esa fase del procedimiento hay un órgano que inicia, después hay un desarrollo, una tramitación, después hay una terminación, uno que resuelve, y después hay una ordenación, que son unos principios. Ahora luego veremos cuáles son. Pues bien, aquí nos dice que ese órgano que instruye, el que va a determinar el que va a establecer el pliego de cargo, el que va a establecer las pruebas, pues todo ese órgano que instruye tiene que ser diferente al órgano que resuelve. Bien, para el personal, para los funcionarios se regula de los artículos 25 al 51 del Real Decreto 3386 y para el personal laboral se regula en el artículo 116 al 123. Solo vamos a hacer mención en el vídeo solo vamos a hacer mención en el vídeo relacionado con personal laboral, a aquello que se diferencia de funcionario, ¿vale? Lo que no hacemos mención es porque es prácticamente igual, por ejemplo, el plazo de alegaciones, pues igual en funcionario como en personal laboral. Por tanto, solo lo vamos a aplicar en funcionario. Ordenación, igual, se tramita de oficio, igual que vimos en el artículo 71 de la 39-2015, que todos los procedimientos se regula de oficio por la administración. Y tú, como interesado, no tienes por qué estar detrás de la administración. Se regula es obligación de la administración y lo hace todos los trámites, lo hace de oficio. La trimeticación y comunicación y notificación se regulan según ahí te establecía la literalidad según la 3092. Actualmente tenemos que tener según la ley 39-2015, ¿vale? Los artículos 40 y siguientes. ¿Cómo se notifica, por ejemplo, una incoación de procedimientos? Pues conforme a la ley 39-2015. No se regula aquí específicamente, sino te manda a la ley 39-2015. ¿Cómo se inicia? Bueno, se inicia, este procedimiento también lo tenéis muy de memoria porque es igual al reglamento penitenciario y es igual prácticamente, y es también prácticamente igual para la ley 39-2015, se inicia de oficio y lo hace el órgano competente. Y el órgano competente es el único que puede iniciar un procedimiento, ¿vale? El órgano competente. Pero lo puede hacer a propia iniciativa como consecuencia de orden superior por moción razonada de otros órganos, ¿vale? Sino otros órganos que pues le digan, pues mira, se puede iniciar un procedimiento, he visto esto, he visto aquello, o por denuncia, ¿vale? Son las formas, si por orden de un superior, por moción razonada de otros órganos, por denuncia. Cuidado, pero el que lo hace, el que lo inicia, va a ser el órgano competente. Bien, también tenemos que saber que cuando se hace por denuncia, y esto no lo establece la literalidad de la 39-2015, que de iniciarse finalmente el procedimiento, porque no se tiene por qué iniciar, es decir, ni cuando sea por moción razonada de otros órganos, ni cuando sea por denuncia, el órgano competente no tiene ninguna obligación de iniciarlo. Va a mirar, pues mira, hay una denuncia, va a ver si hay fundamento para hacerlo, y si lo hay, pues empieza un procedimiento o no, pero no tiene ninguna obligación de iniciar ese procedimiento sancionador contra el que ha sido denunciado. Bien, pues si se inicia finalmente el procedimiento como consecuencia de denuncia, deberá comunicarse dicho acuerdo al firmante de la misma. También podrá iniciarse a propuesta del jefe centro de dependencia en que preste servicio al funcionario. Bien,
¿Quiénes son los órganos competentes para incoar el expediente disciplinario? Pues el subsecretario, en todo caso, esto lo establece el decreto 3816. El subsecretario, en todo caso, directores generales en el ámbito de su dirección, delegado del gobierno o subdelegado del gobierno en servicios periféricos. Vamos a hablar sobre la información previa, información reservada, diligencias previas, que es lo mismo. Recordar, vamos a ver la fase de ordenación, ya la hemos visto, ahora estamos en la fase de iniciación, después nos vamos a ir al desarrollo, a la instrucción y después nos vamos a ir a la terminación. Pues bien, seguimos en esta iniciación, pues nos dice que incluso antes de iniciar ese procedimiento, antes de incubar ese procedimiento, puede haber, para funcionarios se llama información reservada, y para personal laboral se llama diligencias previas. El fundamento es el mismo. Ver, es ver si tiene fundamento, si hay indicios suficientes para empezar un procedimiento. Y yo siempre me acuerdo de esto. Si a un funcionario le incoa un procedimiento sancionador, sea culpable o sea inocente, ese ya le han puesto es San Benito. ¿Vale? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces, para que no pase esto, que no está entre personas y son cosas que pasan, pues para que no pase esto vamos a asegurarnos que ese funcionario hay fundamento suficiente para empezar el procedimiento. Pues eso nos dice que el órgano competente para incoar, se va a ser el responsable de esa información reservada, podrá acordar previamente la realización de una información previa. Para el personal laboral se llama diligencias previas. También lo hace el órgano competente para incoar, ¿vale? Y lo regula ese artículo 119 del cuarto convenio. Nos dice que con carácter previo a la incoación del expediente disciplinario, una fase de diligencias previas. Este trámite no interrumpirá los plazos de prescripción. Cuidado con esto porque hay que saberse. Son cosas de la normativa, hay que saberse. El 112 nos dice que se interrumpe el plazo de prescripción, ¿vale? Esa diligencia es previa. Y el 119 nos dice que no interrumpen. Es una contradicción del cuarto convenio. Y hay que sabérselo tal cual. Entonces, el cuarto convenio dice sobre esa diligencia previa que este trámite no interrumpe el plazo de prescripción de la falta. También, ¿quién hace esas diligencias previas? El cuarto convenio no lo especifica y nos dice que quien haga esas diligencias previas tiene que tener los mismos requisitos del instructor. Que ahora vamos a ver qué requisitos son. En esa seguimos, en esa fase de iniciación, es decir, todavía estamos aquí, todavía no ha empezado. Pues bien, nos dice que en esa fase de iniciación, también, que cuando se incoa ese procedimiento, en esa incoación de ese procedimiento, se va a nombrar un instructor y en su caso, ahora veremos cuándo, un secretario. Además nos dice que tanto el instructor como el secretario están sujetos a la abstención y recusación. Dale otra lectura para el vídeo al artículo, porque son artículos muy importantes, artículos 23 y 24 de la 40-2015, que nos regula la abstención y recusación. Bien, aquí también hemos añadido un cuadro que diferencia funcionario y personal laboral. Porque para instructor y secretario hay unas peculiaridades con el personal laboral. Y además este cuadro es muy importante, ¿vale? Es muy preguntable. Funcionario, ¿cómo tiene que ser el instructor? Es decir, el instructor que va a regular, a determinar, este va a ser el que establezca el pliego de cargo, el que escuche al funcionario o escuche, imagina que pues estamos hablando de un centro penitenciario, escuche a los testigos, pues eso lo va a hacer el instructor. Entonces hay que nombrar el instructor. ¿Qué característica tiene que tener el instructor? Pues el instructor para funcionario tiene que ser un funcionario de un cuerpo o escala igual o superior al del inculpado. Es decir, si el funcionario inculpado es del cuerpo especial, mínimo va a ser del cuerpo especial, ¿vale? O superior del cuerpo técnico. Si del surpo, si es del surpo A2, va a tener que ser del surpo A2 o del surpo A1. Si es del surpo C1, va a tener que ser del surpo C1, A2 o A1. ¿Vale? Siempre un cuerpo igual, superior. Cuidado con esto, porque intentan confundir mucho de que si el nivel del infractor es de un nivel 26, el del instructor es de un nivel 20, ¿se puede ser instructor? Pues sí, porque si son, siempre que sean del mismo cuerpo, si los dos son del surpo A2, pues sí se va a poder. Sobre el funcionario, sobre el secretario, lo primero que hay que tener en cuenta es que no siempre tiene por qué haber un secretario. ¿Cuándo va a haber? Por la complejidad o trascendencia de los hechos. Cuando hay una complejidad o trascendencia de los hechos, ahí puede haber secretario.
Que cuidado, aquí nos dice funcionario sin requisito de titulación. Bien, vamos al personal laboral. Nos dice que ¿quién será instructor? Funcionario. Funcionario, nos habla de funcionario. Aquí no habla de personal laboral. Instructor podrá ser funcionario a quien se le haya requerido para un acceso al cuerpo o escala un nivel de titulación igual o superior al exigido para su acceso al personal laboral. Si para el personal laboral le han exigido el bachillerato, pues ese funcionario, para acceder a ese cuerpo, le han tenido que exigir también el bachillerato. ¿Vale? Si tiene que tener, aquí lo que te nos dice es que tenga un nivel de titulación igual o superior, ¿vale? Igual o superior al exigido para su acceso al personal laboral. Mira, titulación igual o superior. ¿Qué nos dice el secretario? Primero nos dice que de haberse producido dicha designación, es decir, que no tiene por qué haber siempre secretario, pero si se ha producido tiene que ser, aquí nos dice, funcionario laboral, a la que sí nos establece el laboral. Y igual que pasaba con el secretario, sin requisito de titulación. Bien, nos dice además que no puede sustituir ese secretario al instructor en ninguna fase del procedimiento. Sí, podrá ayudarlo, pero lo que no va a estar en una fase de prueba, pues lo que no podrá hacer el instructor hacer el secretario hacer las pruebas, ¿vale? No puede sustituir en ninguna de las fases del procedimiento sancionado. Bien, ¿a quién se comunica ese inicio de expediente? Así que ya ha iniciado ya ese procedimiento. Pues ese inicio se inicia al inculpado, como no puede ser de otra manera, al instructor, siempre va a haber instructor, al secretario, si lo hay, y al denunciante, cuidado, como hemos visto al principio, en el caso de que haya iniciado el expediente por denuncia. Si ha iniciado por denuncia, pues también se tendrá la consideración y se le explica y se le notificará simplemente al denunciante, pues mira, por tu denuncia, pues se le ha incoado a tal persona ese procedimiento. Además, ¿vale? Esto es tanto para funcionarios como para personal laboral. Pero además, para el personal laboral, como vimos antes cuando vimos la garantía de los representantes sindicales, además al personal laboral, las representantes de personal laboral y a los delegados y delegadas sindicales de la sesión sindical que corresponda en el caso de afiliación. Si ese funcionario está afiliado a un sindicato, pues también se le va a comunicar a eso, salvo que solicite que no se lleve a cabo, salvo que el infractor, pues no, yo no quiero que se le, yo soy sindicado a tal sindicato, pero yo no quiero que se le comunique nada. Pues ya está. Tramitación. Ya vamos a la tramitación. Ya hemos visto cómo se inicia, ¿vale? Ya hemos visto esta parte, cómo se inicia, y ahora vamos a ver esta tramitación. Pues bien, la tramitación, en un primer caso, ¿qué se va a hacer? Imaginaros, imaginar, centro penitenciario, un funcionario, pues ha roto, se ha mosqueado, ha salido del despacho no le han dado unos días, se ha mosqueado con el de gabinete de personal, ha salido del despacho y por lo primero que ha visto, un ordenador, ¡puf!, lo tira al suelo. Bien. Pues ¿qué es lo primero que se va a hacer? Pues determinar y comprobar los hechos, que lo va a hacer el tutor. ¿Vale? Primero va a determinar y comprobar que eso es cierto. ¿Cómo ordena? Pues ordenará las prácticas de cuantas diligencias sea adecuada, pues hablar con los testigos, evidentemente, eso, con el posible infractor. Eso es lo que va a hacer ese instructor, ¿vale? Determinar y comprobar los hechos, ordenar las prácticas de cuantas diligencias considere oportuna y, como pues, de otra manera, audiencia al funcionario inculpado. Pliego de cargo. En el pliego de cargo, ¿qué se va a determinar? El pliego de cargo simplemente, esta palabra, ya estáis muy familiarizados con esta palabra, pero el pliego de cargo simplemente es los hechos presuntamente cometidos, tipificación de la presunta falta y posibles sanciones. Lo que va a tener ese pliego de cargo, para que el instructor sepa, a ver, bien, el infractor sepa, a ver, esto lo hace el instructor, ese pliego de cargo, sepa de qué se le inculpa, para que sepa de qué se tiene de qué se tiene que defender. Cuidado con los plazos de ese pliego de cargo, porque para funcionarios establece un plazo y para personal laboral establece otro. Para funcionarios, sería para funcionarios, a la vista de las actuaciones practicadas y en el plazo no superior a un mes, primero se comprueba, se mira, el tutor va a ver, pues va a ver la diligencia que considere oportuna, va a hablar con el inculpado y una vez que ya pues, hace ese pliego de cargo. Pues, ¿qué plazo tendrá? Pues no superior a un mes, contado a partir de la incoación de ese procedimiento. El instructor, por causa justificada, podrá solicitar esa ampliación de ese plazo, ¿vale? Por causa justificada. No se establece cuánto. Sin embargo, para el personal laboral, el plazo es el mismo plazo, es de un mes,
ahí te establece el plazo de un mes. Desde aquí te dice, también se cuenta de diferente partes, desde la designación de la persona instructora, que se podrá ampliar en 15 días en caso necesario, en el cual se deberá notificar ese periodo de cargos. Es el plazo de un mes desde la designación de la persona instructora ampliable en 15 días, ¿vale? Cuidado con esa literalidad de funcionario, con esa literalidad de personal laboral. El resto vamos a ir viendo que es igual, ¿vale? Si el pliego de descargo, una vez el pliego de descargo, que es la contestación de ese pliego de cargo, donde el inculpado se contesta. Si contestase, pues por esos hechos, esa posible falta o esa posible sanción, pues se defiende, ¿vale? Tiene 10 días de alegaciones. Este trámite deberá solicitar, si lo estima conveniente, la práctica de las pruebas que para su defensa crea necesario. Se podrá establecer aquí el pliego de cargos, ¿quién lo hace? El tutor. El pliego de descargo, ¿quién lo hace? El posible infractor. Bueno, pues las pruebas que considera. Apertura de periodo de pruebas. Un mes. Un mes para practicarla. Admisión o denegación de su práctica por el instructor. Si el instructor va a admitir o denegar ese instructor. Además, tenéis que tener en cuenta que no contra la denegación no cabe recurso y debe ser motivado. Es decir, ahí tenemos que saber dos cosas. Primero, que contra la práctica de pruebas no cabe recurso. Si la invitación te dice que no te va a poner tal, que no te va, si el instituto te dice que no va a hacer esa prueba porque la considera impertinente, pues no cabe recurso contra esa resolución, esa decisión, esa resolución administrativa del tutor, contra esa decisión del tutor. Pero esa denegación de pruebas tiene que ser motivada, ¿vale? Recordar y así repasar también es el artículo 35 de la 39 de 2015, y mirar cómo ese artículo 35 también nos dice que la denegación de pruebas propuestas por el interesado se tienen que motivar. Pues aquí nos dice lo mismo, ¿vale? ¿Qué es lo que no cabe recurso contra esa denegación de pruebas? Pero tú finalmente la resolución, al final te ponen una sanción. Pues bien, tú si vas a, en cuando en, ante ese, si podrás poner en el recurso, si lo podrás basar o, o fundamentar que no te admitieron tal prueba que tú consideras súper importante, ¿vale? Pero en ese momento que se te niega la prueba no puedes hacer nada, ¿vale? Lo podrás hacer si lo ves como oportuno al final, ¿vale? En esa resolución final en que te pongan tal o cual sanción. Bien, te dice también por cualquier medio admisible de derecho. Igual esta literalidad es la misma que establece, por eso lo pongo simplemente para que repaséis, ¿vale? Para que os vayáis a ese 67 y veáis que establece la misma, ¿vale? Cualquier prueba se va a admitir, cualquier admisible de derecho. La intervención del instructor en todas, comentaba un poco antes, en todas y cada una de las pruebas practicadas es esencial y no puede ser suplida por el secretario. Es decir, en ningún caso va a poder ser suplida. El, el secretario va a poder hacer una prueba, ¿vale? Sí, sí, hay que hacer. Imaginaros que hay que ir a un lugar de los hechos para ver, pues estamos hablando que el infractor dice, imagínate que dice que se rompió el ordenador, que imaginaros que dice que se rompió el ordenador porque se tropezó, que había un escalón ahí mal puesto que no estaba señalizado según la prohibición, además no estaba señalado según la prohibición de riesgos laborales y pues que no tiene cabida que le pongan. Es más, él va a denunciar porque eso no estaba bien señalado ese escalón, el infractor. Pues bien, pues habrá que ver, a ver cómo es ese escalón. Pues eso es lo que tiene que hacer el instructor, a ver si este escalón, a ver si está bien señalizado, etc, etc. Pues a mí te dice que esa práctica de prueba no la puede hacer el secretario, la tiene que hacer el instructor. Bien, continuamos. Ya estamos en las pruebas, ya han pasado las pruebas, ¿vale? Que ya hemos visto que el plazo es de un mes. Pues vista el expediente, al inculpado con carácter inmediato. Ya hemos terminado el tiempo de prueba, pues ¿cuál es el plazo para que el inculpado vea el expediente? De carácter inmediato. Una vez que ve el expediente, va a tener un plazo de 10 días para alegar. Va a ver el expediente, 10 días para alegar. Y podrá tener una copia completa del expediente si lo solicita. Bien, ¿ha visto el expediente? Pues ahora que será pues ese trámite de audiencia. Y será 10 días para alegar. Pues ahora vamos a la propuesta de resolución, que tiene 10 días hábiles, se notificará por el instructor al interesado, que fijará si habrá una propuesta de resolución. ¿Quién la hace? Ese instructor. Pues bien, ¿qué va a declarar? Pues aquí va a declarar los hechos, motivando en su caso la denegación de pruebas propuestas, sí,
En esa propuesta, pues imagínate que finalmente rechazó unas pruebas que propuso el interesado, por lo cual, como hemos dicho, tiene que motivarlo. Pues mira, me comentó que tenía que ir a ver el escalón, pero bueno, yo vi tal vídeo, cual otro vídeo, y no vi procedente ir al lugar. O tengo 7 testigos que me han dicho que ahí no hay ningún escalón. Sí, ¿vale? Tiene que motivar. Valoración jurídica de la falta. Va a poner la valoración jurídica que considera que tiene esa falta, o grave, muy grave o leve. Y señalará la responsabilidad del funcionario. Mira, el funcionario es 100%, por decirlo de una manera, pues el funcionario no tuvo responsabilidad, o si la tuvo, o cuánta tuvo. Sanción a imponer. Se notificará por el tutor. Esto es simplemente una propuesta. El tutor no puede no poner la sanción, simplemente la propuesta. Esa propuesta, ¿quién va a ir? Al órgano competente para resolver. Por ejemplo, si es una falta muy grave o grave, ¿quién va a ser? El subsecretario. Salvo la separación del servicio, salvo que se vaya a poner una separación del servicio, que en ese caso sería el ministro. Bueno, pues se notificará por el instructor al interesado para que alegue en un plazo de 10 días oído el inculpado o transcurrido el plazo de 10 días sin alegación ninguna. ¿Vale? Es decir, oído el inculpado, se le da un plazo de 10 días, y oído el inculpado o transcurrido 10 días sin que alegue, pues ahí se remite el expediente con carácter inmediato al instructor, al órgano que incoa. Cuidado, no al órgano que resuelve, ¿vale? Se le manda al órgano que incoa. Que este órgano que incoa puede hacer dos cosas. Mira esa propuesta, mira ese expediente y podrá mandárselo otra vez al instructor para las prácticas que considere necesarias. O podrá, ¿vale? Esa remisión del expediente con carácter inmediato del instructor al órgano que incoa, ese órgano que incoa podrá remitir ya al órgano competente que vaya a resolver, ¿vale? Si pasa esto de aquí abajo, pues vamos ya a la terminación, a la última fase, ¿vale? Ya hemos visto el inicio, hemos visto la tramitación y hemos visto la resolución, ¿vale? Un pequeño truco para los plazos. También pasa igual para personal. Todos los plazos son de 10 días y todas las alegaciones, esa propuesta de resolución, son de 10 días. No hay un plazo de 5 días ni de 15 días. Todas son de un plazo de 10 días, salvo 3 plazos que son de un mes, que es el pliego de cargos, ¿vale? Cuidado con la diferencia entre ese funcionario y personal laboral, ¿vale? Que es un mes. La práctica de prueba, que también es un mes. Y también, como vamos a ver en breve, la ejecución de la sanción, ¿vale? Que también será un mes. El resto de plazo, 10 días, ¿vale? Insisto, no hay ni de 5 ni de 20, sino hay o plazos de un mes, que son los 3 que acabo de decir, es decir, el pliego de cargos, con las peculiaridades de funcionario laboral. Las pruebas y la ejecución de la sanción será un mes. El resto, plazos de 10 días. Bien, pues vamos a la terminación. La resolución deberá adoptarse en el plazo de 10 días, salvo en caso de separación de servicios, ¿vale? Salvo en caso de separación de servicios, ahí no nos establece un plazo. Ahí el único plazo que debemos sobreentender será el de caducidad, ¿vale? Si no caduca, no tiene sentido. Entonces, el plazo será de 10 días, salvo el de caso de separación de servicios. Y resolverá todas las cuestiones planteadas en el expediente, ¿vale? Eso también lo establece ese artículo 81 de la 39, ¿vale? Simplemente esos artículos 39 lo pongo para que, como son cosas que también sabéis de la 39, pues más fácil, ¿vale? Porque añadís contenido a lo que ya sabéis. Tiene que ser motivada. ¿Vale? Eso también lo establece el artículo 35. El artículo 35 de la ley 39 de 2015 nos dice que serán motivadas las propuestas de resolución. Por eso hemos dicho que la propuesta de resolución tiene que ser motivada. Esto es un procedimiento sancionador, que tiene un procedimiento sancionador que tiene su propio procedimiento, pero es un procedimiento sancionador administrativo, porque quien lo hace son órganos administrativos. Quien resuelve va a ser un subsecretario, que es un órgano administrativo, no es un órgano judicial. Bien, pues igual que establece ese artículo 35, que la propuesta de resolución, así como la resolución de un procedimiento sancionador, pues tiene que ser motivado. Y aquí, porque después te dice ese artículo 35 que la resolución de un procedimiento de responsabilidad patrimonial también tiene que ser motivada, ¿vale? Pero ahí no te habla de propuesta. ¿Por qué? Porque aquí, como hemos visto, la propuesta y la resolución tienen que ser de dos órganos, tienen que ser
siempre de dos órganos diferentes. Por tanto, el que propone y el que resuelve va a tener que motivar, ¿vale? Por ejemplo, en ese, darle un vistazo al artículo 35, cuando nos habla de procedimiento de responsabilidad patrimonial, ahí no hace hincapié, no especifica propuestas. ¿Por qué? Porque el que hace esa tramitación de ese procedimiento de responsabilidad patrimonial, de que te has caído y te has roto la cabeza porque había una escalera que no estaba mal señalizada, pues puede ser el mismo el que resuelva. No tiene por qué ser diferente como si pasara los procedimientos sancionadores. Bien, en ella no se podrán aceptar hechos distintos de los que sirvieron en base al pliego de cargo y a la propuesta de resolución, sin perjuicio de su distinta valoración jurídica. Igual, esto establece también el artículo 90. ¿Qué nos dice aquí? Que no se podrán aceptar hechos distintos que establecían ese pliego de cargo. Que ese pliego de cargo, hemos dicho que había unos hechos, unos hechos que no sabemos si no sé, en ese momento no sabemos si puede ser una infracción o no. Hay unos hechos. Bien, en esa propuesta de resolución también hay unos hechos, ¿vale? En el hecho, por ejemplo, pues eso, se rompió el ordenador. Bien, el que resuelve lo que no puede hacer, es decir, puede poner hemos visto que en esa propuesta de resolución hay tiene que poner una posible sanción, una valoración jurídica. Bien, puede variar esa valoración jurídica el órgano que resuelve. Sí, sí puede, ¿vale? Va en la misma línea que ese 90.2. Lo que no podrá establecer es que rompió un ordenador y además le pongo tal sanción porque pegó a un funcionario, a otro funcionario. O sea, ahí rompió el ordenador y a la vez pega a otro. No, no, no. Eso hasta en algún momento, en los hechos, en el pliego de cargo o en los hechos en esa propuesta de resolución, no está en ninguna parte. Por tanto, si acaso lo que se podrá hacer es abrir otro procedimiento, ¿vale? Pero no puedes poner por unos hechos diferentes otra sanción o una sanción más grave o menos grave, ¿vale? Sí, ¿vale? Entonces, lo leo otra vez. En ella no se podrán aceptar en esa resolución final hechos distintos a los que se vieron de base en el pliego de cargo y a la propuesta de resolución, sin perjuicio de su distinta valoración jurídica. Continuamos. El órgano competente para resolver aquí podrá hacer también dos cosas. Podrá devolver al instructor para las prácticas de diligencia imprescindibles. Que aquí habrá una vista del expediente y alegaciones. Si no lo tiene claro, ¿vale? Como establecía en ese artículo 87 de la 39, actuaciones complementarias, pues también el órgano competente, o no lo quede claro, también puede devolverlo al instructor para que haya una diligencia imprescindible. Mira, a mí no me queda claro esto, no puedo resolver sin tener esto claro, pues instructor, haz esto o haz lo otro. Y en este caso, otra vez se le dará vista, como no puede ser de otra manera, al infractor, porque a lo mejor, o sea, no hay nuevas pruebas o nuevas circunstancias que a lo mejor le favorecen, a lo mejor le perjudican, o a lo mejor incluso también le pueden favorecer. Bueno, pues en este caso, imagínate que le perjudica, pues le dan un plazo de 10 días para alegar, o le favorece, le dan un plazo de 10 días, pues sí, es que es verdad, es que esto no lo, esto no lo has hecho y hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? O, bien, perfecto, ¿vale? Tengo que tener en cuenta eso también. Bien, contenido. ¿Qué tiene contenido que tiene que tener la resolución? Ya hemos visto el contenido de la propuesta, ya hemos visto el contenido del pliego, ahora vamos a ver el contenido de la resolución. Con la falta, señalando el precepto que aparece recogido, el funcionario responsable, la sanción que se le impone y las medidas adoptadas, medidas provisionales adoptadas durante la tramitación del procedimiento. Si la resolución estimare la inexistencia de falta disciplinaria o de la responsabilidad para el funcionario culpado, hará las declaraciones pertinentes en orden a las medidas provisionales. La resolución debe ser notificada al inculpado. ¿Cómo? Ya hemos visto cómo se hacen las resoluciones, conforme al artículo 40 y siguiente de la Ley 39 de 2015, conforme a ese artículo 39 de ese artículo 40 y siguiente de la 39 2015. Así es como se le van a notificar, así como se va a considerar una notificación válida, conforme lo establece ese artículo 40 y siguiente de la 39 2015. Por eso estos artículos son muy importantes para un supuesto, ¿vale? Porque hay que saber cómo se notifica, pero bueno, muy susceptible de preguntar. ¿Qué tendrá que indicar? Pues igual que establece esa ley 39/2015 con la expresión del recurso en cabe, si te va una sanción, imaginar que ponen un traslado forzoso, por ahí la infracción se ha determinado muy grave y un traslado forzoso de 3 años. Pues el recurso que cabe, ¿vale? Por ejemplo, si estamos hablando de la resolución que la base, el subsecretario. ¿Qué recurso cabe? El contrativo de represión. El órgano que ha de presentarse, si estamos hablando del caso, del ejemplo que he puesto, pues el mismo subsecretario y los plazos para interponerlo. ¿Cuál es el plazo para interponer el recurso potestivo de reposición? Un mes. Y también te va a decir
¿Qué? Porque también va a caber ir directamente a los jueces y tribunales, el contencioso administrativo. Entonces, te dirá o el plazo de un mes ante si quieres seguir en la vía administrativa, o el plazo de 2 meses si quieres ir a los jueces y tribunales, ¿vale? No quieres poner el potestativo de reposición. Podrás elegir entre uno y otro, te deberá poner los dos recursos y también los dos plazos. Y aquí está claro que estamos hablando ante un acto expreso, ¿vale? Porque esa resolución es un acto expreso, por eso hablo de un mes y 2 meses en lo contencioso administrativo, ¿vale? Porque ya sabemos que, por ejemplo, el potestativo de reposición, si no hay resolución expresa, pues no hay plazo, ¿vale? Dale un vistacillo a ese artículo, bueno, desde el 121 y 122 que regula el recurso a sala, pero de 123 y 124 que es el que estamos viendo ahora, para que veáis que no hay plazo ante las resoluciones no expresas. Aquí cuidado, porque esto tampoco lo establece la 39 de 2015. Si el procedimiento se inicia como consecuencia de denuncia, la resolución deberá ser notificada al firmante de la misma. Las sanciones disciplinarias se ejecutarán según los términos de la resolución que se imponga. Sí, sí, la sanción, lo que imponga la sanción, pues, lo que imponga esa resolución. Y en el plazo máximo de un mes, salvo casos justificados, ¿vale? Cuidado, y recordad, hay 3 plazos de un mes en este procedimiento. Pliego de cargos, las pruebas y la ejecución de la sanción. La inejecución de la sanción, ¿qué dice la legalidad? Ministerio de la Presidencia. Suspensión temporal de esa sanción, el órgano competente para resolver. Excepto para la separación de servicios, que tanto la inejecución como la suspensión, ¿vale? Si estamos hablando de la separación de servicios, hay la inejecución y la suspensión temporal lo hará el Consejo de Ministros. Bien, continúo. Y ahora vamos, os pongo aquí el 90.3, que nos dice, para que también recordar esa ley 39 de 2015, ese artículo 93, que nos dice que la resolución que pongan fin al procedimiento serán ejecutivas cuando no quepa contra ella ningún recurso ordinario en vía administrativa, ¿vale? Esto también lo tenéis que tener en cuenta. ¿Cuándo no cabe ningún recurso en vía administrativa? Pues cuando sea firme en vía administrativa, ¿vale? Ahí también tenéis el taller de fin a la vía administrativa dentro de este bloque de organización, y se explica por qué son los actos firmes y bueno, se detalla más, ¿vale? Pero bueno, no cabe, la resolución que ponga fin al procedimiento será ejecutiva y se podrá imponer sanción cuando no quepa contra ella ningún recurso en vía administrativa. ¿Eso cuando es? Cuando en firma en vía administrativa. ¿Eso qué significa? Pues que no cabe ningún recurso administrativo ordinario, imagínate en ese ejemplo de potestativo de reposición, ya no cabe ese recurso potestativo de reposición. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya lo he puesto. Entonces ya no puedo volverlo otra vez. O a lo mejor ya ha pasado ese mes desde que me dieron esa resolución. Pues ya no cabe poner otro recurso, había recurso administrativo. Pues en ese caso será cuando sean ejecutivas las resoluciones sancionadas. Continuamos. Esto lo establece también el Real Decreto 3386. La extinción de la responsabilidad, pues, el cumplimiento de la sanción. Y ya después vienen otras que son curiosas, ¿no? Como bueno, la muerte del funcionario, se puede entender también, la prescripción de la falta de sanción, pero también el indulto y la amnistía, ¿vale? Que a lo mejor tú te ves eso en un test y esto es falso. No, pues, sí, aparece indulto y amnistía. Y durante la sustanciación del procedimiento sancionador se produjera la pérdida de la condición de funcionario, se dictará resolución en la que, con invocación de la causa, se declarará extinguido el procedimiento sancionado. ¿Vale? Si tú imagínate, pues pierde la condición de funcionario. ¿Cómo se pierde la condición de funcionario? Pues repasar ese artículo 63 del TRB. ¿Vale? Imaginaros que, pues, por una jubilación. Tú te jubilas, pues se declara también extinguido. ¿Eso qué significa? Que no te van a poder exigir responsabilidad disciplinaria administrativa contra esa posible infracción. Se detiene, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que hayas podido tener. Eso no se extingue. ¿Vale? Se extingue la responsabilidad administrativa. ¿Por qué administrativa? Porque son órganos administrativos, como estamos viendo, el que resuelve, el que instruye, ¿vale? El que inicia. No son órganos judiciales. Se siente perjuicio de la responsabilidad civil o penal. Bien. Y se ordinará el archivo de las actuaciones, salvo que por parte de la interesada se instala la continuación del expediente. ¿Vale? Yo me imagino, si no se me olvida, que ese funcionario tiene un expediente impecable, que ha trabajado como a muerte con la administración,
Ahora se jubila 2 meses antes de jubilarse o 4 meses antes de jubilarse, de manera, él considera de una manera injusta, se le ha abierto un procedimiento sancionador y dice, no, 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 ¿cómo? Yo no quiero ninguna mancha en mi expediente por puro orgullo. Yo no me merezco esto, ¿no? Para que no se olvide. Pues puede pedir que continúe el expediente administrativo, aunque ya esté jubilado. Bien, vamos a continuar. Bien, vamos a seguir con las medidas provisionales. Esta parte ya hemos pasado el procedimiento y vamos a ver qué medidas provisionales se pueden poner en un procedimiento administrativo sancionador. Sobre todo nos vamos a centrar en la suspensión provisional. Tema bastante importante y que suele generar a veces confusión, ¿vale? Entonces vamos a intentar que quede claro esas medidas provisionales. Te dice que mediante resolución motivada, si se tiene que motivar las medidas provisionales, se tienen que motivar, también lo establece el artículo 35 de la 39/2015, también lo establece aquí, para asegurar la eficacia de la resolución final que pudiera recaer, ¿vale? Esas medidas provisionales. Dentro de esas medidas provisionales está la suspensión provisional. Bien, pues la suspensión provisional o te la pueden poner por un expediente disciplinario o porque hay un procedimiento judicial. Bien, si es suspensión provisional, si es por un expediente disciplinario, esa suspensión provisional, ¿vale? De tus funciones, eso es una situación administrativa, ¿vale? Por eso se regula en el Real Decreto 365 del año 95, porque es una medida, es una situación administrativa. El funcionario normal que esté desempeñando el puesto de trabajo esté en activo, pero puede estar también en excedencia por cuidados familiares, excedencia forzosa, o bien también puede estar en la situación administrativa de suspensión provisional o suspensión firme. Pues bien, aquí vamos a ver esa situación administrativa que se llama suspensión provisional o suspensión firme. ¿Cuándo puedes estar en esa situación? ¿Cuándo te pueden declarar en esa suspensión provisional? Pues cuando o estés en un expediente disciplinario o un procedimiento judicial. Y esto hay que eh, intentar irlo integrando, ¿vale? Porque la suspensión provisional va a ser diferente si es por un expediente disciplinario que si es por un procedimiento judicial. Bien. ¿Cuánto puede durar si te ponen una suspensión provisional por un expediente disciplinario? ¿Qué significa un expediente disciplinario? Por lo que hemos estado diciendo, que son órganos administrativos. El que te pone esa sanción, el que está en ese procedimiento, son órganos administrativos. Que estamos hablando de órganos de la administración, es decir, por ejemplo, un funcionario. ¿Vale? Un funcionario o un subsecretario o quién va a ser ese instructor. Probablemente va a ser un funcionario, ¿vale? Ya hemos visto que ese funcionario tiene que ser de un cuerpo igual o superior al infractor, por ejemplo, ¿vale? Estamos hablando de vías administrativas. ¿Por qué insisto en esto? Porque esa suspensión provisional también te la pueden poner porque hay un procedimiento judicial. ¿Quién es el órgano que va a hacer ese procedimiento judicial? Un juez, ¿vale? Y va a hacer un procedimiento judicial. Pues bien, cuando esa suspensión provisional se hace de un expediente disciplinario, no podrá exceder de 6 meses, salvo en caso de paralización del procedimiento imputable al interesado. Es decir, que si el interesado, si esa presunción provisional no puede acceder 6 meses, pero si el interesado está entorpeciendo, comentaba un poquito antes con la caducidad, si el interesado está entorpeciendo el procedimiento, pues en ese caso esa suspensión provisional sí podrá exceder de 6 meses. Cuidado, procedimiento judicial. También se podrá poner esa suspensión provisional, que se mantendrá por el tiempo a que se extienda la prisión provisional u otras medidas decretadas por el lugar que determina la imposibilidad de desempeñar el puesto de trabajo. Así, el funcionario no puede estar desempeñando su puesto de trabajo, puede estar en servicio activo en su puesto de trabajo. Pues bien, mientras dure esa prisión provisional u otras medidas decretadas por el juez que le impidan desempeñar el puesto de trabajo, pues se le va a declarar en suspensión provisional. Cuidado con esto. Porque si la suspensión, aquí te dice también que si la suspensión provisional excediera de 6 meses, no supondrá la pérdida del puesto de trabajo. ¿Qué nos dice aquí? Pues que cuando sea por un expediente disciplinario, si excede de 6 meses, que ya hemos visto cuando solo puede ser de 6 meses, es cuando la paralización se produzca por culpa del interesado, pues en ese caso no va a perder el puesto de trabajo. Es decir, que si la esa expediente disciplinario supera los 6 meses en un expediente disciplinario, que nos está diciendo ahí que pierde el puesto de trabajo. ¿Vale? Ahora después vamos a ver un pequeño resumen con lo que tenéis que tener claro con esto. Cuidadito, cuidado. ¿Por qué? Porque lo que pierde es el puesto de trabajo, su silla. Es decir, imagínate ese funcionario que es V1, puerto 1,
en ese centro penitenciario, ¿no? Puerto 1, V1. Bien, lo que pierde es su silla. Bien. Pierde su puesto. No pierde, no está en ningún caso diciendo que pierde su condición de funcionario de carrera. Solo se pierde la condición de funcionario de carrera. Dale un vistazo otra vez a ese artículo 63 del TP, ¿vale? Bien, aquí lo que pierde es tu silla. Pues bien, suspensión provisional. Expediente disciplinario no podrá exceder 6 meses, salvo caso de paralización por ingresado. Procedimiento judicial puede durar todo lo que dure esa medida provisional, esa prisión provisional u otra medida. Expediente disciplinario, si supera los 6 meses, pierde el puesto de trabajo. Si te la han impuesto por un procedimiento judicial, si supera los 6 meses, no pierde el puesto de trabajo. Es muy parecido para el personal laboral, ¿vale? Es decir, sabiendo lo que, bueno, ese artículo 98, además, que como ya he dicho en varias ocasiones, el del TREVED también se aplica a personal laboral, pero esa es la suspensión provisional que regula también ese que desarrolla ese cuarto convenio. Es muy parecido, si los términos, los plazos, muy parecidos, prácticamente igual a lo que establece para funcionar, ¿vale? Simplemente hay una peculiaridad. El resto, como digo, si sabéis funcionarios, vais a saber también para personal laboral. Y es lo siguiente, que si te lo imponen por un expediente disciplinario, te dice que para el personal laboral se produce en cualquier fase del expediente. En cualquier fase de ese expediente disciplinario le pueden poner esa suspensión provisional, pero te establece que solo para faltas muy graves. Si solo será cuando sea en esa infracción, sea una infracción muy grave, una falta muy grave, le van a poder poner suspensión provisional, ¿vale? Eso no está para funcionarios. Y para personal, y si es por un expediente disciplinario, un procedimiento judicial, pues es igual, ¿vale? Leo la literalidad que establece el cuarto convenio. Y si es por procedimiento judicial, pues durante la tramitación del juicio, y en este caso, igual que pasa con funcionarios, puede durar todo el tiempo en que dure la prisión provisional u otra medida. Bien, vamos a la retribución. Aquí sí hay diferencia en la literalidad entre funcionario y personal laboral. Para funcionario, la literalidad nos dice retribuciones básicas y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo y cargo. Y para el personal nos dice retribuciones salariales básicas, incluidas las cuantías derivadas de la antigüedad, ¿vale? La literalidad cambia un poco. Los efectos, son igual, tanto para funcionarios como para personal laboral. Que para personal laboral está expresado en otras palabras, pero es igual. Los efectos son los mismos. Si esa es suspensión provisional, ¿vale? Si se eleva definitiva, es decir, te han puesto una suspensión provisional por que has cometido una posible infracción. Imagínate, estás discriminando a un compañero, estás haciéndole bullying. Pues bien, pues, lo primero, pues, puede ser bastante razonable o que lo cambien de puesto, ¿no? Al posible infractor, o que lo suspendan. Pues bien, si finalmente se demuestra que está haciendo bullying, y esa suspensión provisional se vuelve firme, pues en ese caso el funcionario deberá devolver lo percibido durante el tiempo de duración de aquella. Es decir, que esas retribuciones básicas y en su cargo esas prestaciones familiares por cargo, esas retribuciones que ha ido recibiendo mientras está en suspensión provisional, pues lo tendrá que devolver. Y el tiempo de permanencia en suspensión provisional será de abono para el cumplimiento de si el tiempo de permanencia en suspensión provisional será de abono para el cumplimiento. Además, también te dice que ese es el tiempo, imagínate que ha estado le han puesto una suspensión firme al final de 7 meses. Y ha estado 3 meses ya en suspensión provisional. Pues bien, esos 3 meses que está en suspensión provisional, pues se lo abonan a los 7 meses. Entonces ya solo le quedarían 4 meses para cumplir la sanción. Bien, esos son los efectos si finalmente se convierte en definitiva. ¿Cuáles son los efectos si no se pasa a definitiva? Pues aquí lo que os tiene que quedar muy claro es que es como si nunca le hubieran puesto suspensión provisional. Es decir, la administración, en este caso, al revés, como finalmente han dicho que ha habido bullying y le han puesto en suspensión provisional. Ya ha estado 3 meses, por ejemplo. Ha habido esa resolución en la que dice que no tienen ninguna responsabilidad. Pues bien, en este caso, la administración le tendrá que devolver todo aquello como si hubiera estado en servicio activo. Y si tendrá que devolver, pues ya está cobrando solo retribuciones básicas durante esos 3 meses y las prestaciones familiares, si procede, pues le tendrá que devolver todas las retribuciones complementarias, todo lo que le falta. ¿Vale? Vamos a leerlo. Nos dice que si no llega a convertirse en sanción definitiva, la administración deberá restituir al funcionario la diferencia entre los haberes realmente percibidos, ¿vale? Por ejemplo, para funcionarios, esas retribuciones básicas, y el de lo que hubiera podido percibir si se hubiera
encontrado con plenitud de derechos, ¿vale? Además, también se establece que para todo es como si hubiera estado en servicio activo, ¿vale? Eso también pues, tiene consecuencias, pues fíjate que en servicio activo le hubiera correspondido, pues, coger un trienio más o algunas consecuencias económicas, pues, que hubiera tenido si hubiera estado en servicio activo, pues todo eso, si la sanción no convierte en definitiva, es como si hubiera estado en servicio activo y todo lo que ello conlleva, ¿vale? Eso tenéis que tener cuidado, ¿vale? Si no se llega a definitiva, es como si todo el tiempo no solo le van a restituir el dinero, sino todo aquello que le hubiera correspondido por estar, si hubiera estado en servicio activo. Hemos hablado de la suspensión provisional, pues vamos a hablar de la firma. Eso se regula en el artículo 90 del TREVE y está dentro del título 6 que nos regula las situaciones administrativas. Pues una de ellas es esa suspensión firme. Bien, el funcionario declarado en suspensión quedará privado durante el tiempo de permanencia de la misma ejercicio de sus funciones. La suspensión determinará el puesto de trabajo cuando sea de 6 meses. ¿Vale? Aquí estamos hablando de firme. Aquí da igual que te la hayan hecho por un expediente disciplinario o por un juicio criminal o te la hayan puesto en una sentencia, ¿vale? Porque eso es un tipo de condena, pues si es de 6 meses pierdes tu silla, ¿vale? Insisto, no confundáis con que pierdes la condición de funcionario o de personal laboral. No, ¿vale? Aquí en suspensión lo que vas a perder es tu silla, tu puesto de trabajo cuando excede de 6 meses. Vamos a ver un pequeño resumen sobre esto que estoy diciendo de la pérdida del puesto de trabajo porque es súper preguntable y suele generar confusión. Al menos a mí me generaba en su día. Bien, vamos a ver. Suspensión provisional. Si es por expediente disciplinario o por procedimiento judicial. Estamos hablando de la silla, de tu puesto. Cuando se impone por procedimiento judicial, pierde el puesto de trabajo si es superior a 6 meses. Si está más de 6 meses, en esa suspensión provisional. Sin embargo, si está en esa suspensión provisional por un procedimiento judicial, no pierde el puesto de trabajo si es superior a 6 meses. Suspensión firme. Si si se impone por un procedimiento administrativo, como por un procedimiento judicial, jueces o tribunales, si es superior a 6 meses, pierde el puesto de trabajo. Es decir, que si el infractor, si esa es la suspensión firme, es inferior a 6 meses, no pierde el puesto de trabajo. Sin embargo, si la suspensión firme se impone tanto por expediente disciplinario como por procedimiento judicial, pues repito, si es inferior a 6 meses, no pierde el puesto de trabajo, y si es superior a 6 meses, pierde el puesto de trabajo. ¿Vale? Mira, porque redundante, ¿vale? Entonces, con este cuadrito, pues sacáis lo que os pregunten, lo sacáis, ¿vale? Cuidado, si es suspensión provisional o superficie firme. Seguimos con este apartado, ¿no? Dentro de esta clase, sobre quién es el órgano competente para la suspensión provisional o la suspensión firme. Si es la suspensión provisional, si es por un expediente disciplinario, va a ser el subsecretario. Ojo, que esto está delegado en el secretario general de instrucciones penitenciarias. Por supuesto, como siempre, te lo tienen que decir. Es decir, si no o normalmente no te van a poner los dos, pero si te dice por delegación, ¿quién lo hace? El secretario. ¿Quién tiene la competencia original? Pues el subsecretario. Si estamos hablando por un procedimiento judicial, será la autoridad judicial, que también lo podrá imponer el subsecretario, ¿vale? Eso lo establece el artículo 21. También lo podrá poner el subsecretario, ¿vale? Pero si no, pues lo puede hacer la autoridad judicial, puede ponerse a suspensión provisional. Suspensión firme, pues si es una sanción disciplinaria, ya sabemos quién lo hace. Faltas muy graves o graves, ¿quién lo hace? El subsecretario. Por tanto, el subsecretario. Eso lo establece el artículo 63 de la 40 de 2015. Que cuidado, que eso está delegado en el secretario general de instrucciones penitenciarias. Y si estamos poniendo una condena criminal, ¿quién pone una condena criminal? ¿Un subsecretario puede poner una condena? No. ¿Sí? Una autoridad, pues, autoridad judicial. Bien, vamos a continuar y ya esto, bueno, tenéis que tenerlo súper súper preguntable y esto hay que grabarlo también a fuego, ¿vale? Si la prescripción. Entonces hay que eso a mí es algo que me costaba mucho y es algo que bueno, hay que repasarlo con asiduidad, ¿vale? El artículo 97 y también el cuarto convenio nos establece que las infracciones muy graves y graves para los funcionarios para infracciones para funcionarios son las mismas, ¿vale? Tanto para funcionarios como para el personal laboral. Tanto la prescripción de las infracciones
como las sanciones, ¿vale? Para las infracciones, para funcionarios serían 3 años, 2 años y 6 meses, y para laboral, como digo, 3 años, 2 años y 6 meses. Hay que saber desde cuándo se empiezan a contar, también muy preguntable. El plazo de la prescripción comenzará, el plazo de la prescripción de la falta comenzarán a contar desde que se hubiera cometido y desde el cese de su comisión cuando sea una frase continuada. Para personal laboral, la integridad es la misma. Las sanciones. Aquí también es igual, tanto para funcionarios como para personal laboral. 3 años, 2 años, 1 año. Para muy graves, graves y leves. Bien, el plazo de la prescripción establece el artículo 97, que como hemos visto también se aplica al personal laboral del TREBE. La prescripción el plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contar desde la firmeza de la resolución sancionada, ¿vale? ¿Qué se refiere a esa firmeza? Pues desde que no quepa ningún recurso administrativo. El artículo 112.4 nos dice del cuarto convenio no, nos especifica que aquí no, el cuarto convenio muchas veces nos viene, sé que es pesado el estudio, pues a mí me ha resultado súper pesado, pero bueno, a veces nos clarifica cosas, ¿vale? Y ahí sí nos establece que desde cuándo se empieza a contar. Aquí arriba no nos lo dice, pero ya el cuarto convenio dice, ¿desde cuándo? Desde la firmeza en vía administrativa de la resolución sancionada. Bien. Bueno, los plazos de prescripción que establece, cuidado y ojo, ¿vale? Que los plazos de prescripción que establece el artículo 20 y 21, borrarlos, ¿vale? Ni lo miréis. 20, 21 de 20.1 y 21 del Real Decreto 3886, quitarlo, ¿vale? Borrarlo ahí, ojo, cuidado, ni lo miréis, para que no os confunda, ¿vale? ¿Por qué? Porque contradice lo que establece el 97 del TREB. Y como sabéis, por tanto, se aplica el 97 del TREB. Incluyo aquí el artículo 30 de la 40-2015 para completar un poco el estudio. Los artículos 30, al final del artículo 30, nos habla de los principios, en este caso de prescripción, de los principios de la potestad sancionadora. Al final del esquema, del resumen, tenéis un resumen de esos principios, ¿vale? Y uno de ellos es el artículo 30 que nos habla de la prescripción. ¿Cuándo interrumpe esos plazos de prescripción? Desde que tiene conocimiento del interesado, de que hay un procedimiento administrativo de naturaleza sancionadora. Es decir, si imaginaros que tú, esto es como siempre me acuerdo del mismo ejemplo, te has cometido una infracción muy grave el 1 de enero del 2023. Estabas cansado, saliste la noche antes y dices, "Mira, yo me voy de aquí". Y abandonas el servicio. Bien, pues que sepas, tienes hasta 3 años y si nadie te ha dicho nada, pues te vas de rosita, ¿vale? Porque prescribe esa infracción, que es muy grave, ¿no? Se abandona el servicio. Pero si el 31 de diciembre del año, imagínate, estamos 1 de enero del 2024, 2025, 2026, 2027, si el 30, si el 30 de diciembre del 2027, ¿vale? Que han pasado 3 años, pues te dice que te empieza un procedimiento contra ti. Pues ahí, aunque te quedaran 3 días, pues ahí empieza un procedimiento contra ti. Se interrumpe la prescripción, eso es lo que nos dice. Reiniciándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviera paralizado durante más de un mes. ¿Vale? Cuidado con esto, porque eso también, el artículo 20.2 de la ley 3386 te dice un plazo de, lo voy a decir, pero ni lo escuchéis, de 6 meses. Eso no está en vigor porque se opone a lo que dice una ley. ¿Vale? La ley que dice que si estuviera paralizado por más de un mes, pues ya se reinicia ese plazo de prescripción. Igual establece para las sanciones, hay un plazo de prescripción para la infracción y también un plazo de prescripción. Imagina que hay un plazo de prescripción de la sanción y la administración no hace nada para ejecutar esa sanción. Pues si es muy grave, pues va a prescribir a los 3 años. Ya esa sanción no la vas a tener que cumplir. Pues bien, interrumpirá la prescripción de la iniciación con conocimiento del interesado del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo de aquel si ésta está paralizado por más de un mes por curso imputable al infractor. Vamos a la cancelación de las sanciones, es la cancelación de todas las sanciones se registran en el registro central de personal. Eso van a tener constancia. Bien, pues cuando esto, cancelar esas sanciones viene bien el infractor, pues por ejemplo para el tema de residencia, pues si está cancelada, pues como si nunca lo hubieras cometido, ¿vale? Pues bien, aquí sí tiene que tener mucho cuidado, porque son diferentes los plazos que establece para funcionarios que los plazos que establece para laboral. Así que tenéis que tener mucho cuidado. Para funcionarios serán muy graves los 6 años, graves a los 2 años y leves a los 6 meses.
Sin embargo, para personal laboral serán 2 años, 1 año y 3 meses. Cuidado, ¿vale? Porque son diferentes, ¿vale? Ya hemos visto que para el otro no. El plazo de cancelación desde el cumplimiento de la sanción, ¿vale? Desde que se cumpla la sanción. Estas sanciones disciplinarias que se impongan a los funcionarios se anotarán en el registro central de personal con indicación de las faltas que motivaron, ¿vale? Pues esa cancelación, pues estos son los plazos. Todos estos plazos son muy importantes. En ningún caso se computará a efecto de reincidencia las sanciones canceladas o que hubieran podido ser. Ojo, la separación de sanción del servicio es una sanción permanente y nunca cancela, ¿vale? Esa separación de servicio nunca cancela. Por eso el artículo, quiero recordar el artículo 56 del TREBET, dale un vistacillo, que nos habla de los requisitos generales para ser funcionario, además de la titulación, tener la capacidad funcional de realizar, hay un de esos requisitos generales que es no haber sido separado del servicio. Si tú has sido separado del servicio, tú ya nunca vas a poder ser funcionario, nunca te vas a poder presentar a procesos selectivos. Entonces, con eso tienes que tener mucho cuidado con esa sanción de separación de servicio, ¿vale? Que, por ejemplo, si te ponen una inhabilitación absoluta especial, pues siempre que hayas cumplido la condena, siempre que la hayas cumplido, pues sí podrás presentarte a proceso selectivo. Pero si te han puesto una separación de servicio, nunca. ¿Vale? Y el artículo 114.2 dice que dispone que no se computará a efectos de reincidencia o reiteración las sanciones canceladas. Porque podían haberlo, o que podían haberlo, sí, como lo que os decía, ¿vale? ¿Cuáles son los efectos de que te quiten esa anotación? Pues que a efecto de residencia de cancelación, pues no se van a tener en cuenta.